¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video con la temática que ya conocen. Derribando mitos se llama. Así que bueno. Lo que están viendo es una morsa de gasista. Una morsa para caños, ¿no? Quizás uno la llama de gasista, de plomero, pero es simplemente una morsa para trabajar con caños. Están viendo un caño epoxi de 3/4, un codo galvanizado macho-hembra, obviamente el mismo diámetro. Lo vamos a apretar. Lo vamos a apretar con una llave. Con una llave que apriete. Y después vamos a tratar de aflojarlo con una pico de loro. Vamos a hacer una pruebita de las famosas pruebas que se están viendo en tantos lados. Bueno, espero que no queden dudas. Estoy apretando como si fuera en obra. Incluso ahí ya estamos pasados, Miren que es una llave grande. No estoy viendo lo que se filma porque quiero que se vea en el sentido de giro como corresponde. Voy a apretar un poquito más. Vamos a hacer un poquito más de registro. Ahí está. Bueno, ustedes elijan qué pico de loro quieren que utilicemos. Vamos a buscar algunas de las que menos me gustan, o quizás no de las que menos me gustan, sino de las que menos renombre tienen. Vamos a la cabeza de culebra de primera generación, la primera que mostré acá en el canal. Y vamos a ver si la cabeza de culebra puede aflojar el codo del niple. No hay cortes, no hay nada. Si quieren puedo hacer un poquito más de zoom. Ahí. Bueno, la pico de loro en cuestión es esta. Obviamente voy a emular lo que hace el del infomercial, que primero trabaja en el sentido opuesto al de aflojar, o sea, apretando. Y ahora vamos a ver si la pico de loro, que espero que se esté viendo, afloja el codo. Sin ningún problema lo afloja. Y lo apreté delante de ustedes con la Stilson. Si no me creen, lo volvemos a realizar. Llave para caños. Vamos a recontrapretar en serio. Bueno. Ya si se ven, pasó para el otro lado. Vamos de nuevo con la cabeza de culebra. Espero que se esté viendo mi mano. Ahí va. La pico de loro lo afloja sin problemas. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que estas pruebas no sirven para absolutamente nada. Le dedico este video a mi querido amigo Miguel y a mi querido amigo Gregorio. Bueno, nada, saludos.